Choque de fronteras entre Colombia y Venezuela. Este video se basa en el estado de Colombia y el estado de Venezuela, ya que existe un grado de conflictividad entre la frontera del norte de Santander y el estado de Táchira, principalmente por el narcotráfico, contrabando o comercio ilegal. Además, por un lado se encuentran las migraciones que han generado enfermedades de alto riesgo y por otro lado la guerrilla colombiana. A partir de esta problemática se identificaron los actores, grupos y movimientos, las luchas y los reclamos, las acciones tecnopolíticas, y con estos aspectos se hizo un análisis coyuntural relacionado con el conflicto, los aliados y los enemigos y los recursos jurídicos. La población seleccionada como sujeto de derecho con la que se va a trabajar se identifican principalmente los ciudadanos de San Antonio, Venezuela, y los ciudadanos de Cúcuta, Colombia, quienes han sido víctimas de esta problemática y algunos de ellos han podido ser refugiados. La toma de decisiones del gobierno colombiano y venezolano, donde han intervenido organizaciones internacionales. Las zonas seleccionadas son las tensiones fronterizas entre Colombia y Venezuela, que se ubican desde Cúcuta, San Antonio, hasta la zona de La Guajira, la cual está fuertemente influenciada por los movimientos guayú, del que gran parte se dedica al contrabando. Nos centralizamos en los conflictos de la frontera entre Cúcuta y San Antonio de Táchira, ciudades donde a lo largo de los años se ha mantenido un gran flujo de personas por las diferentes interacciones del Estado de Colombia y el Estado de Venezuela. En los últimos años, las dos capitales, tanto como Bogotá y Caracas, han apartado sus políticas internacionales. Esto se debe a la cooperación de Colombia y Estados Unidos desde el gobierno de Pastrana en la lucha del narcotráfico. Esto causó fuertes tensiones políticas por la presencia y el flujo de actividades relacionadas al narcotráfico y a los movimientos armados por estas fronteras. Las tensiones aumentaron en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien a través del Tratado de Libre Comercio, TLC, con Estados Unidos, afianzó sus relaciones sociocomerciales con Washington. Frente a esto, el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela dirige su política en contraposición con la política de Colombia y estadounidense. Entre los actores existen diferentes intereses, como el de los empresarios. Estos han hecho surgir nuevas formas de comportamiento de los habitantes de estas zonas, promoviendo la actividad del contrabando y el narcotráfico, en donde los estados tienen que hacer un fuerte control aduanero. De igual modo, es un hecho que existe la corrupción dentro de las entidades estatales colombianas y venezolanas. Esto se ha visto permeado por diversos factores. En primer lugar, la constante ausencia del gobierno central para regular, seguido esto la búsqueda de los propios intereses por parte de los empresarios y aquellos pequeños comerciantes. Por último, la necesidad o la forma de obtener dinero fácil, principalmente por trabajadores del Estado o desempleados. En este mapa se puede observar los principales actores de la problemática, los cuales son los ciudadanos de Táchira y de Cúcuta. El gobierno venezolano y colombiano, que son los principales mediadores que se han basado en los acompañantes, las diferentes organizaciones internacionales y movimientos o grupos sujetos de derechos para tomar decisiones con respecto a la zona fronteriza altamente conflictiva. Estos tienen una alta conexión con las organizaciones internacionales, las cuales han contribuido de manera poco eficaz con la problemática fronteriza, debido a que deciden involucrar para evitar generar descontentos entre uno u otro gobierno. Por otro lado, están los colectivos, grupos, movimientos que son sujetos de derechos, el paramilitarismo, contrabandistas, inmigrantes, grupos guerrilleros, narcotraficantes, todos estos van ligados a uno solo, ya que el contrabando es el que financia a los grupos guerrilleros y a los paramilitares, y todos los inmigrantes suelen ser ilegales. Por último están los acompañantes, que son el Observatorio de Venezuela, organizaciones de las Naciones Unidas, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, organizaciones de los Estados Americanos, Iglesia Católica, Amnistía Internacional, Gobierno de Paraguay y Gobierno de Estados Unidos, que han intervenido en el conflicto. A raíz del cierre de la frontera se dieron las reivindicaciones de los sujetos sociales. Primero se encuentran las exigencias. La reapertura de la frontera es una de las mayores exigencias por parte de los ciudadanos, tanto de Cúcuta como de San Antonio y Breña. Lo mencionado anteriormente por diferentes razones. La principal se puede decir que es el factor económico, en consecuencia de que muchos de los ciudadanos, especialmente de la ciudad de Cúcuta, trabajaban en San Antonio y poseían almacenes, microempresas, fábricas, etc., que por el cierre de la frontera los conllevó a la quiebra y en muchos casos, como consecuencia, dejó a muchos desempleados que tuvieron que empezar desde cero.
A partir de esto, las dos ciudades se vieron directamente afectadas por los ingresos que entraban tanto de una como de la otra. Esto ocurre por la interdependencia comercial que existe en las dinámicas de la frontera en cuestión. Adicionalmente, es necesario mencionar que las personas tienen familiares en las dos ciudades fronterizas y es notable la separación por la cual tienen que pasar. De igual manera, es relevante tener a colación el abastecimiento que necesita tanto San Antonio como Ureña, ciudades venezolanas provenientes de la ciudad de Cúcuta, puesto que no se encuentran los suficientes bienes básicos de subsistencia como por ejemplo medicinas, alimentos, productos de aseos y entre otros que ya no pueden encontrar en sus ciudades. Por otro lado, los reclamos por parte del gobierno venezolano, ya que ha reclamado la presencia del paramilitarismo colombiano en el estado de Táchira, que se ha convertido en una amenaza para la seguridad, y por otro lado se encuentra la guerra económica por el contrabando constante que se presenta en la frontera de Táchira con el norte de Santander. Además, es notable la devaluación del cambio de moneda de bolívares a pesos. Por el lado de los colombianos, muchos tuvieron que retomar después de ser expulsados por la pobreza o violencia de su propia nación, pero desde el lado de Colombia existen reclamos porque los venezolanos vienen a comprar alimentos en gran cantidad y otros insumos de primera necesidad. Los ciudadanos de estas ciudades fronterizas presentan varias luchas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los comerciantes de la ciudad de Cúcuta se veían directamente afectados en el sentido de que cualquier persona por medio del contrabando pasaba diferentes artículos, tales como ropa, comida, gasolina, etc. Los ciudadanos de esta ciudad presentaban una lucha constante contra el contrabando y esto no permitía el surgimiento económico de la misma. Además, los habitantes optan por lo más económico y no apoyaban lo que se producía en la ciudad. A partir de esto, se puede decir que en cierta medida Cúcuta dependería de Venezuela en términos económicos. Por último, se encuentran las banderas, ya que en las ciudades fronterizas es común que los habitantes obtengan la doble nacionalidad por diferentes factores, ya sean económicos, familiar o por otros beneficios. La mayoría de las personas tendrían a ser confundidas por los individuos de otras ciudades de los países que se expresan de estas dos ciudades como si fueran una sola, debido a que antes. De acuerdo a nuestra investigación, se implementarán políticas de integración al empleo formal en Cúcuta, una ciudad que es clave porque en ella el desempleo ronda en el 16%, siendo la tercera más alta de Colombia. No solo por la economía las personas han migrado, sino también porque norte de Santander es y ha sido una zona de conflicto interno colombiano, en donde se encuentran guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes. Para diciembre del 2014, había en Venezuela 173.519 colombianos considerados personas de interés por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. De ellos, 5.052 eran reconocidos como refugiados por las autoridades venezolanas. Por lo anterior, es pertinente establecer instituciones sólidas con presencia en las periferias del Estado colombiano. A través de ellas, analizar y establecer las necesidades respecto a la población en estudio, las cuales por el momento han sido la seguridad, el desempleo y los grupos armados ilegales. De acuerdo con esto, es de requerimiento inmediato un representante de los migrantes en Venezuela para que con certeza manifieste las necesidades reales de los colombianos en el estado vecino. De la misma manera, se necesita un acercamiento político con Venezuela para que en conjunto se elaboren políticas para los migrantes colombianos, tanto para los venezolanos en Colombia. A lo largo del trabajo desarrollaremos estas propuestas con más detalle.